empezar a trabajar con lo que es el cuerpo del hipopótamo. Yo acá tengo un rectángulo que es de 40 por 50, ¿sí? Entonces, voy a trabajar y lo tengo cortado doble, ¿sí? De un lado va a ir un color, lo que usamos es la suavetina o la duvetina, ¿sí? O también llamado terciopelo. Todo va a depender según de qué país sea así el nombre de la tela, pero esa es la tela. También se puede trabajar, las opciones son trabajarlas con polar, pañolensi, algodón licrado, algodón estampado, pero que estire un poquito, ¿sí? Y podemos utilizar las combinaciones según les parezca. Acá podemos utilizar el cuerpo, por ejemplo la parte de abajo, que es un almohadón. Podemos utilizar un manta polar, un pañolensi, un algodón. Y la parte que va a ir arriba, que va a ser la parte visible del cuerpo, esa parte sí va a ir de un color que sea a elección. En este caso yo elegí la combinación de un color natural con un color azul, ¿sí? Pero la gama de los colores la pueden elegir ustedes. Este es un hipopótamo. Como es un hipopótamo, la variante puede ser en gris, en color natural, en color azul, celeste, turquesa, ¿sí? Más o menos esos colores, inclusive hasta rosa o celeste. Entonces, esa combinación de colores la van a utilizar ustedes. Como verán en los moldes, ¿sí? Hay una parte que dice patas y esa parte de las patas ustedes las van a cortar en 8 veces, ¿sí? 8 veces, es decir, 4 veces doble. 4 veces doble. Yo lo que voy a hacer ahora es un simulacro de costura, entonces voy a poner todo con alfileres para que ustedes se vayan más o menos haciendo la idea de cómo y qué partes deben coser. Entonces, voy a colocar, ¿sí? Mis patas voy a enfrentar punta con punta. Ahí, vamos a dejar este sobrante para acá. Y vamos a enfrentar punta con punta. Ahí. En el otro lado voy a hacer lo mismo, ¿sí? Esta es mi punta, esta es mi punta. Voy a levantar las dos telas que las tengo derecho con derecho. Como voy a coser del lado del revés, por supuesto, ¿sí? Así las voy a colocar. Ahí. Y del otro lado exactamente el mismo proceso. Yo a esto ahora sí lo que voy a hacer es colocarle alfileres, que en realidad lo que se hace es, una vez que colocamos todas, voy por la última, una vez que están todas colocadas, ahí nosotros sí vamos al siguiente paso, por eso no voy a colocar todavía los alfileres, vamos al siguiente paso, ahí, dejo un poquitito el sobrante porque después me lo toma la costura. Una vez que tengo esto, en la parte más angosta, es decir, en la parte de los 40 centímetros, yo lo que voy a colocar es para el lado, para el lado de adentro, voy a colocar en este caso yo porque tengo botones chiquitos. Entonces, lo que voy a hacer, al tener botones chiquitos, voy a colocar ojales chiquitos. En este caso, yo elijo 2 cintas, pero ustedes en los moldes tienen el molde de los ojales, ¿sí? Tienen el molde de los ojales. ¿Cómo los coloco? ¿Sí? Voy a tomar una medida y voy a tomar una medida de 15 centímetros, ¿sí? Desde arriba de la tela, de 15 centímetros. Ahí, y voy a colocar mi primer ojal. ¿Para dónde? Para el lado de adentro, ¿sí? Vamos a tomar la medida de la cinta, del ojal, perdón, para que sean iguales. Los botones tienen que ser grandes, más o menos de 3 centímetros de diámetro. Entonces, bueno, como yo ahora no conseguí de 3 centímetros, lo que voy a hacer es colocar, ¿sí? Cinta. Ahí, 15 centímetros, y voy a colocar mi primer ojal.
para el lado de adentro y voy a sostener, ¿sí?, con un alfiler. Se me va la cintita, ahí, y ahí, ¿sí? Porque yo voy a pasar mi máquina por acá. Voy a colocar el otro ojal desde esta punta, otros 15 centímetros para que me queden a la misma altura. Ahí, y acá voy a colocar mi otro ojal. Esto es lo que va a permitir es que después, cuando yo realice, voy a colocar una cintita acá, un alfiler, ahí para marcar mis 15 centímetros, le hago el rulito, ¿sí? Lo mismo en el caso de los moldes que ustedes tienen. Coloco para el lado de adentro, ahí, dejo por supuesto mi sobrante y coloco, sí, mi alfiler. Ahí, ¿sí? Bueno, estos dos ojales después, al yo dar vuelta, se van a enfrentar de este lado. Y de este lado, a la misma altura, después van a ver cómo marcamos la altura de los botones, pero ya con todo el cuerpo cosido. Entonces, ahora vamos a acomodar bien esto. Ahí. Vamos a acomodarlo bien. Y lo que voy a hacer es pasar, ¿sí? También lo pueden hilvanar, sí, lo pueden hilvanar. Yo en este caso simplemente paso para sostener mis moldes un alfiler en cada punta. Que sobre no peca, ¿sí? Que sobre no peca. Que sobre para el lado de afuera, por supuesto. Ahí. Uno en cada puntita. Ahí. De este lado lo mismo, ¿sí? Porque tengo 4 telas acá. Entonces se sabe que si yo voy a pasar mi máquina, lo más probable es que la costura o uno de mis moldes se vaya a querer mover. Entonces lo aseguramos así. Por último acá. Ahí. Cuando vaya a coser voy a dejar 1 centímetro de distancia, ¿sí? 1 centímetro de distancia para que me tome bien las patitas. Ahí, ¿sí? Entonces, yo ya tengo esta parte ya hilvanada, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que tengo es una colita. Esta es la parte más ancha. ¿Yo qué es lo que voy a utilizar? Acá va a ser mi cabeza y acá va a ser mi cola. Entonces, yo ya tengo cosida la cola. Lo que voy a hacer es ingresar adentro, ¿sí? Acá. Y voy a colocar mi cola hacia adentro. Ahí. La voy a colocar hacia el lado de adentro. Voy a dejar un sobrante para afuera. No voy a fruncir, ¿sí? Sino que voy a dejar la tela ahí bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar con alfileres mi cola para que no se corra. Ahí. Y lo voy a llevar a la máquina. Ojales. Acá van a ir los botones. Esta es mi cabeza y esta es mi cola. Ya tengo todas mis patas colocadas y lo que voy a hacer es pasar la máquina por todo alrededor, a 1 centímetro de distancia. Yo voy a correr esto 1 minuto para después pasar a la máquina. Ahora, vamos a ir con la parte de la cabeza, ¿sí? Ustedes tienen un molde que dice parte de atrás, ¿sí? Esa parte de atrás
va dos veces. Entonces, lo que hago, tengo una parte que es más panzona. La parte más recta la voy a coser. Y me va a quedar así. La voy a coser y me va a quedar así. La parte más recta. Después, lo que tengo es la parte de mi cabeza. ¿Sí? Esta es la parte de mi cabeza, donde acá tiene una pincita. Entonces, vamos a retirar el sobrante acá del hilo. Ahí. Voy a coser la pincita, por supuesto, y voy a enfrentarlo así. Ahí. Y ahí. La parte de atrás de mi cabeza con la parte de adelante. Entonces, ahí voy a simular una costura. Ahí, acá voy a dejar más o menos a unos 2 o 3 centímetros. Voy a dejar un huequito. ¿Por qué? Porque van a ir mis orejitas. Las orejitas usamos la misma combinación de colores, ¿sí? Ahí, ¿ven? Yo utilicé el color natural y el color beige. Ahí. Bueno, acá nos quedó saltadito un punto, pero ahora lo vamos a coser cuando vayamos a la máquina. ¿Ven? Y lo que voy a hacer es esto. Voy a fruncir un poquitito, ahí mi oreja, y voy a introducirla acá. Ahí, vamos a dejar un poquitito de sobrante apenas, y ahí es donde yo voy a coser, ¿sí? Las orejitas de mi hipopótamo. Ahí, ¿sí? Ahí lo mismo del otro lado, vamos a hacer como si fuese un frunce, ahí. Si ustedes quieren que les quede bien paraditas, vamos a retirar este filo. También, otra de las opciones, si utilizan una tela que es muy blandita, lo que pueden hacer es ponerle una capa en el medio de guata. Ahí. Y ahora sí. Voy yo con alfileres, ¿sí? Ustedes pueden hirvanar o ya si se animan llevarlo directo a la máquina. Ahí. Y ahí, ¿sí? Y acá exactamente lo mismo. Estoy haciendo como si fuese un hilvanado, pero en realidad lo que explico es cómo va a quedar formadita la cara. Ahí, a esto me tiene que coincidir punta con punta. Pasa que si yo se los muestro en la máquina cosiéndolo, ustedes no lo van a apreciar de la misma manera. Entonces, tengo parte de adelante de la cabeza ya cosida, ¿sí? Vamos a poner que ya está cosida. Y la parte de atrás, ¿sí? Que es esta que va con el frente de la cara. Esto, ¿sí? Acá ya colocamos las orejas, ¿recuerdan? Más o menos 2,5 centímetros. Ahí comienzan a colocar las orejas. No son tantas las partes, entonces es fundamental, sí, que ustedes no lo crean difícil. Porque no lo es en realidad. Acá tengo parte de la trompa. 2 partes de la trompa tengo, ¿sí? Tengo una que lleva muchas pinzas, exactamente lleva 4 pinzas, ¿sí? Y, perdón, lleva 5. Acá esta no la cosí, ahora la vamos a coser. Entonces, lo que van a hacer, y esta que lleva una pincita acá, ¿sí? Ahí. Entonces, ahora tengo la pinza del medio, y lo que voy a hacer es enfrentarla con la otra pinza. Ahí, y procedo a coser, ¿sí?
¿sí? A coser toda la vuelta de mi carita. De mi trompa, perdón. De mi trompa. Ahí, y a ustedes les va a coincidir hasta acá, ¿sí? Hasta donde coincide la tela. Ahí. Es como si yo lo estuviera cosiendo. Ahí. No se asusten por lo que sobre, ¿sí? Les va a sobrar a ustedes también. Ahí, y lo mismo de este lado, ¿sí? Vamos a unir siempre derecho con derecho para que después cuando demos vuelta no nos encontremos con ninguna dificultad, ¿sí? Y tener que volver a descoser o romper la tela, ¿sí? Entonces siempre fíjense eso. Lo que pasa es que hay telas que bueno, que no tienen derecho y revés, pero otras sí. Por ejemplo, el polar. Ahí. Y ahí, ¿sí? Yo ya tengo cosida, ¿ven? Ya tengo cosida lo que es mi trompa. De un lado y del otro, ¿sí? Así es como queda. Y este es el sobrante que va a ir acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir. ¿Cómo vamos a unir? Vamos a unir esta parte de la curvita que tenemos acá, la vamos a enfrentar acá, ¿sí? Ahí, y vamos a empezar a coser. Recuerden que yo estoy llenando de alfileres, simulando una costura. Ahí. Ahí. Frente con frente, lo vamos enfrentando. Y ahora despacito, una vez que terminemos con esta falsa costura, yo lo que voy a hacer es darlo vuelta, ¿sí? Dar vuelta despacito porque tenemos alfileres. Lo voy a dar vuelta y ahí sí les voy a mostrar cómo quedaría cosido. Y después yo me paso a la máquina y hago todas las costuras. No voy a coser en vivo, pero les voy a mostrar y les va a quedar grabado acá en el video, ¿sí? Cómo cosimos paso a paso y cómo de todas maneras les queda finalizado. ¿Ven? Ahí yo ya tengo formada mi cara. Parte del frente, la trompa, parte de atrás, que así es como me queda, ¿sí? Ahí, parte de atrás, que tiene la costura al medio. Ahí. Saco hilos, ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dar vuelta despacito. Así ustedes, ¿sí? Se van a dar cuenta cómo queda ya con estos simples pasos formada mi carita. Voy a dar vuelta despacito para que no se me salga ningún alfiler. Pero ven, ahí, ¿sí? Ahí ya queda, bueno, se salió un alfilercito. Ahí ya queda la trompa, miren, la trompa, la cabeza, las orejitas, ¿sí? Y la parte de atrás que queda así, que ahora después vamos a cerrar. Enfrentamos esta parte de la cabeza con esta parte de la cabeza, pero lo vamos a hacer con una puntada invisible del lado del revés para que cuando nosotros logremos rellenar, ahí sí la cerramos. Lo que tiene esta tela, sí, se las voy a mostrar así, parte de atrás. Lo que tiene esta tela de la suavetina, que cuando ustedes hacen una puntada escondida, no se nota, ¿sí? No se nota si la hacen bien prolija. También le pueden hacer una puntada de filete, una puntada en cruz, ¿sí? Eso lo pueden ir manejando ustedes, ¿sí? Para que quede como decorativo. O le pueden colocar después arriba de la costura, si ustedes ven que la puntada no les quedó linda, simplemente lo que hacen es colocar, por ejemplo, no en este caso, este color, pero colocan una cinta, ¿sí? Ahí, una cinta ahí de lado a lado,
Y acá con la misma cinta, que puede ser un celeste bebé, con la misma cinta le hacen un moñito, ¿sí? Entonces, ya tenemos la cara y tenemos el cuerpo. Yo ahora lo que voy a hacer es proceder a coser y les muestro el resultado. Bueno, ya tenemos el cuerpo cosido, ¿sí? Y dado vuelta. Acá tenemos la parte de la cola, tenemos la parte de las patas. Vamos a dar vuelta así ustedes lo distinguen bien. Cuando ustedes dan vuelta, las patas van así, ¿sí? Lo que tiene que acá ustedes, si quieren hacer una especie de costura, ¿sí? Una vez que rellenan, le pueden hacer una puntadita en cruz, una puntadita como ustedes deseen. Tengo la parte de los ojales, bueno, por ahí va a aparecer algún alfiler más, ahí. Tengo, entonces, abierto acá, ¿sí? La parte de la cabeza. Acá tengo los laterales donde yo, acá voy a elegir dónde quiero, cuál es el color que quiero. Yo me voy a quedar con este, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es enfrentar, doblar, ¿sí? Ahí, doblar ahí y buscar la parte de mis botones para poder ya proceder a colocar, ¿sí? Entonces, voy a colocar mis botones ahí. No le vamos a poner mucho hilo porque son solamente unas puntaditas. Ahí. Y lo voy a poner de este lado del color, ¿sí? Es decir, del otro lado, pero de este lado del color. Voy a medir dónde me va a dar y ahí sí voy a hacer una puntadita, casi tiro el teléfono. Y ahora sí, voy a empezar a pasar. Recuerden que la medida de los ojales son más grandes, entonces en los moldes son más grandes, perdón. Entonces eso hace que los botones sean más grandes. Es necesario que sean más grandes. Ahí, este tiene 4 agujeritos. Ahí. Y ya ahora sí, ya cruzo para el otro. Los botones son decorativos, así que lo pueden hacer de cualquier color. Y ahí, ¿sí? Voy a salir con mi puntada acá atrás de mi botón y voy a cerrar. Corto mi hilo, ya engancho ahí. Ahí, ¿sí? Ahí es como después me va a quedar. Me queda relleno, por supuesto, me va a quedar mucho más lindo. Y ahí voy con el otro, ¿sí? Puntadita. Y vamos, ¿sí? A comenzar. Ahí a venir. Pasando por los 4 agujeritos. Ahí. Que quede bien ajustadito el botón, ya que es una pieza que se va a usar continuamente para prender y desprender, ¿sí? Es
no vamos a fijarnos ahí, ¿sí? Ahí es como nos queda. Bueno, ahora yo voy a desabrochar porque lo que voy a hacer es proceder a rellenar. ¿Recuerdan que yo dejé la parte, ¿sí?, de mi cabeza ahí? La parte de mi cabeza para rellenar. Voy a ir ¿dónde? Bien a las patitas primero. Bien a las patitas primero. Acá me quedó sueltito. Vamos a darle una puntadita. Esto cuando dan vuelta, revisan bien, que quede bien, bien, bien sostenido. Acá la puntada puede ser decorativa, ¿sí? Eso es a elección. Si saben hacer el punto cruz, queda divino. Y en este caso quedaría divino con un color negro o un color beige, bien que se note bien, 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 ¿sí? Sigo por las patas. Haciendo hincapié bien en las puntas primero. Ahí. No escaseen acá el vellón porque es un almohadón y no es tan grande como para decir, bueno, me va a quedar, me va a llevar mucho. Después, esto va dentro del presupuesto si ustedes lo hacen para vender. Va a ir dentro del presupuesto si, miren, voy a encontrar los alfileres porque me pinché. Entonces voy a sacar. Lo van a incluir dentro del presupuesto, ¿sí? Entonces, más o menos lleva alrededor de 800 gramos. ¿Sí? Más o menos lleva alrededor de 800 gramos. Pero no es que lleva así tanto. Sino también en algunos países es barato el almohadoncito. Entonces por ahí simplemente lo compran, lo forran con la tela y ya está. A veces hay que son de esos almohadones comunes, que son simples, sencillos, baratos o económicos. Bueno, ahí, ¿ven? Y le vamos dando un poquito bien de forma. ¿Cómo es lo que les digo yo? ¿Ven? La puntada, ¿sí? Si yo quisiera hacerle una puntada acá decorativa, vamos a entrar ahí. Y ahí, ¿ven? Pero si se lo hacen a uno, se lo tienen que hacer a todos. Ahí van cosiendo. O también, otra de las alternativas, ¿sí?, es simplemente pegar. Ahí yo le estoy haciendo una puntadita escondida. Ustedes me pueden hacer la puntada escondida, la puntada en cruz. Yo sinceramente la sé hacer muy poco. Fallo. Pero bueno,
También dicen que la práctica hace al maestro. Es decir, que me falta práctica. Así de sencillo. Ahí yo lo voy a hacer con esta. Después me tomo el trabajo, una vez armado mi almohadoncito, de hacerlo con todas y de todos lados. Es decir, las 4 puntas, pero que en realidad son 8. Porque yo tengo que dar vuelta y hacer lo mismo del otro lado. Bueno, ahí yo llego hasta esta punta y ya lo dejo. Después lo continúo. Ahí simplemente para que ustedes vean que queda lindo y queda que puede quedar decorativo también, ¿sí? Bueno, yo voy a cortar ahí, pero después ustedes lo hacen con cada una de las puntas. No quiero que acá me falte vellón. Ahí voy a rellenar un poquitito apenas más la panza. Para que quede bien gordito este hipopótamo, ¿sí? Bueno, ahora voy a cerrar acá la parte de la cabeza. Y voy a hacer lo mismo. Una puntadita escondida. Que no nos quede el vellón. Simplemente miré abajo para que no me quedara mal relleno antes de terminar de cerrar, porque si no después al unir me iba a quedar muy flaquito. Ahí. Voy a cortar. Y ahora sí, ya tengo mi cuerpito. Lo que yo voy a hacer acá, vieron que yo tengo la parte de la cola. Bueno, voy a hacer esto. Voy a hacer una puntadita acá, más o menos a unos 3 deditos de distancia. Ahí voy a anudar y voy a hacer esto. Voy a pasar tomando la tela de abajo y la tela de arriba. Ahí. Y simplemente voy a darle un fruncido. Ahí. Y acá voy a atar. También pueden hacer como el caballito, como el león, y ponerles pelito, o piel sintética o peluche. Ahí está terminada mi colita. Dejo el cuerpo por acá y voy a pasar, sí, a mi carita. Que mi carita, como ustedes saben, había quedado cosida, ¿sí? Ya cosida. Y la parte de atrás abierta. Vamos con mechón para su trompa y para su cara. Las orejitas no llevan. No vamos a, ya les digo, a picotear en mechón.
carita que es esta carita, ¿sí? Muy, muy, muy tierna. La trompa en realidad puede ser combinable si ustedes quieren, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer de un solo color, simplemente lo hacen de un solo color. Vamos a girar bien para ambos lados, que quede bien cachetoncito. Bien bonito. Ahí. Bueno, yo siempre acomodo con mi aguja, ¿sí? Y ahí nos queda la cara. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a cerrar toda la parte de atrás. Noches de Sueño es una colección de un total de 10 animales, ¿sí? 10 animales en total. Hay cebras, hay burros, hay tigres. Ahí voy metiendo un poquitito para adentro las puntas. Hay gatos, hay perros, hay vacas. Bueno, no sé si dije burro, hay jirafas. Bueno, el hipopótamo y el caballo, que ya lo hicimos. Acá yo voy a anudar, porque no me va a alcanzar el hilo. Voy a cortar. Vamos a pasar de vuelta. Voy a entrar por el lado de... Acá si no se ve mi puntada, mi hilo. Y ahora sí. Continúo dando la vuelta. No se asusten si les llega a quedar desprolijo acá, porque esta parte en realidad, este cierre no se ve. ¿Sí? Este cierrecito no se ve. Pero háganlo de todas maneras lo más prolijito posible. ¿De qué nos sirve? ¿Sí? ¿Cuál es el, por decir así, el comercio que le podemos dar? Es una almohada que sirve no solamente para viajar, por ejemplo, es un animalito que lleva un niño dentro del vehículo, ¿sí? Ya sea el vehículo que sea, lo lleva para viajar como un animalito, pero después a la hora de tener un descanso, se abre y se convierte en un almohadón, ¿sí? Como también un elemento, una almohadita de apego. También puede ser decorativo arriba de un sillón como un animalito, y a la hora de sentarse simplemente ese animalito ya es un almohadón o un cojín, ¿sí? También como se denomina en algunos países. Bueno, ahí voy a hacer mi última puntada. Ahí, y me voy a ir por acá adentro. Aquí atrás y voy a enredar. Así puedo ya cortar.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar. Voy a enchufar mi pistola y vamos a trabajar con sus ojitos y su trompita. Ah, y perdón, hay algo muy importante que acá dejé de lado, que ustedes en el molde van a ver un dientecito. ¿Sí? En los moldes van a ver un dientecito. Ese diente simplemente lo que van a hacer es cortarlo en una sola vez. Ahí. Yo lo puse doble acá. Pueden coser, ¿sí? O simplemente pegar. Vamos a ver si ya calienta. Bueno, mientras tanto vamos marcando los ojitos. Yo acá lo que tengo son unas tapitas, ¿sí? Unas tapitas que esas son las que voy a utilizar acá, ¿sí? Para el frente de su nariz. Voy a mirar acá. Un minutito. ¿Listo? Ya calentaste. Ahí sí, y bien, ven que tengo esta imagen, no, perdón, este referente, bueno, ahí lo voy a colocar. La pinza del medio me sirve como referente para pegar mi dientecito. Ahí. Yo por supuesto después le voy a hacer una puntadita. Bien. Después sacamos, ¿sí?, los hilos. Bueno, ahí, ¿sí? Ahí va a quedar mi dientecito. Ahora voy a pegar acá, arriba de esta pinza, voy a pegar un orificio nasal. No hay nadie. Y arriba de esta pinza, arriba de esta, perdón, voy a pegar la otra. Después yo retiro hilos, retiro todo, ¿sí? Los hilitos ahí. Y ahora sí, vamos a la parte de los ojitos. Vamos a ver si le ponemos ojitos grandes o chiquititos. Vamos a pegarles estos chiquititos. Entonces, acá, ¿sí? Ahí voy a hacer un piquete. Ahí y un piquete acá. Ahí introduzco el ojo. Y lo mismo hago del otro lado. Ahí, ¿sí? Vamos a correr el relleno porque si no queda como de lado. Ahí, ¿sí?
Ahí es como nos tiene que quedar nuestro hipopótamo. ¿Qué es lo que podemos hacerle? Podemos hacerle unas cejitas acá, ¿sí? Voy a desenchufar la pistola. Y podemos hacerle unas cejitas acá, que si me permiten, busco el hilo negro y pegamos unas cejitas, hacemos unas cejitas. Pero antes vamos a, acá. Vamos a colocar, ¿sí? Nuestra cara de hipopótamo y la vamos a poner bien acá arriba, ¿sí? Ahí. No la vamos a pegar al cuello, la vamos a colocar acá, ¿sí? Bien arriba. A ver si tengo hilo, sí, tengo hilo. Voy a comenzar desde acá, ¿sí? Voy a hacer una puntada ahí. Una puntada así. Agarro y sostengo mi hilo. Y ahora sí. Comienzo a hacer una puntada escondida todo alrededor. Si quieren pegarla también pueden hacerlo, ¿sí? Pueden hacerlo, o sea, pueden pegarla. Yo simplemente le voy a dar una puntada escondida ahí a toda la vuelta. Porque bueno, sabemos que la costura siempre va a ser más segura. Y ahora sí, una vez que yo finalicé todo esto, lo que voy a hacer es unir con los ojales el cuerpo. Voy ahí y voy a acomodar. Ahí. A ver si quedó. Quedó bien. Y ahora sí voy a unir, es decir, a cerrar, ¿sí? A cerrar. Estas orejitas yo las voy a dejar ahí, ¿sí? Ahí para adelante, así. Y si quieren le pueden poner un poquitito de pelo también. Y ahora sí, voy a cerrar. Ahí. Voy a buscar mi cinta con mi botón. Ahí, ¿sí? Miren cómo queda del lado de abajo, ¿sí? Ahí, ¿sí? Lado de abajo, las patitas que recuerden que van cosidas después. Así es como queda la parte de abajo. Fíjense que acá está la unión de la cabeza, la unión del cuerpo, todo eso, y no se ve, queda bien. Y ahí sí es como nos queda ya terminado, porque es un hipo. Ahí lo voy a dar vuelta, ¿sí? Lo voy a ir girando de a poquito. Ahí. La colita. La parte de atrás. Ahí, ¿sí? Todos los costados. Ahí. Las patitas igual arrugaditas. Así me encanta cómo quedan. Quedan divinos. Ahí. Bueno, y le voy a hacer unas cejitas. Y miren esa carita divina. Ahí entonces, ahí. Y ya saben, si no, va así. Lo desprendo y ya me queda mi almohadón de viaje súper divino, súper cómodo.